Bueno, muy buena noche a los estudiantes de Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Arrancamos una nueva sesión. Espero que estén ejecutando su laboratorio, en donde básicamente están aplicando lo que hasta el momento hemos visto. En la sesión pasada comenzamos a manejar lo que son las estructuras de control. Y de alguna manera decíamos allí que las estructuras de control son una herramienta que hay algorítmicamente y luego los lenguajes de programación implementan esas estructuras de control en donde nos permiten alterar un poco el flujo del algoritmo que se ejecuta de arriba hacia abajo. Y abordamos la sesión pasada lo que fueron los condicionales. Y de alguna manera les ejemplifiqué que en el mundo real, pues posiblemente vamos a encontrar condicionales en los procesos o en los sistemas que estemos abordando, vamos a encontrar condicionales y lo que siempre vamos a hacer es que vamos a modelar ese mundo real en un mundo computacional y posiblemente nosotros tenemos que plasmar esas condiciones que hay en el mundo real en ese mundo computacional. Tenemos que modelarlo de esa manera. Si usted de pronto toma el sistema de calificaciones de Univalle, entonces ustedes dicen, ok, al final el sistema CIRA me dice si gané o perdí la materia. Entonces, de alguna manera ahí hay un condicional, donde dice si el estudiante en su nota definitiva en una materia específica obtuvo una nota mayor o igual a 3.0, que es la regla, en este caso, de la Universidad del Valle en su sistema académico. Si el estudiante tiene más o igual a 3.0, pues ganó la materia. Y si no, pues perdió la materia. Entonces, ahí hay un condicional. Y posiblemente, dependiendo de la política o los criterios establecidos para esa materia, pues establecerá que si tiene derecho o no tiene derecho a tener una habilitación. Entonces, esas son las reglas de negocio que hay en el mundo real y esas son las reglas de negocio que tenemos que modelar en el mundo computacional. Mire que siempre, desde la clase pasada, les estoy haciendo énfasis que primero algorítmicamente, porque de alguna manera, pues yo tengo que tener claro el problema. Yo tengo que tener claro lo que se está manejando y dependiendo de esas reglas que existen, pues yo construyo, digámoslo así, una primera maqueta de ese problema y esa primera maqueta posiblemente puede ser un algoritmo. Entonces, de alguna manera, siempre deberíamos de pensar algorítmicamente para tener un primer acercamiento al modelo que estoy haciendo de ese problema. Lógicamente, acá en nuestra asignatura de Introducción a la Programación Orientada a Objetos, nosotros estamos sustentando todo esto sobre un paradigma de programación y en este caso el paradigma de programación orientada a objetos. Y en este caso, pues todo esto confluye después posiblemente en las actividades que tienen los métodos, porque recuerden que nuestras operaciones en este paradigma están sustentadas por los métodos. Entonces, de alguna manera, en los métodos posiblemente es donde encontramos la aplicación de esta estructura para poder modelar algo de ese mundo real en el mundo computacional. Entonces, dimos algunos ejemplos del mundo real de condiciones. Hicimos por ahí unos ejemplos, primero algorítmicamente y luego hicimos unos ejemplos pues allá en lenguaje C, cómo se implementaba de acuerdo a la estructura. Entonces, hoy continuamos con esas estructuras de control y vamos a abordar las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas que posiblemente ustedes la abordaron en fundamentos, ¿sí? Entonces, allá ustedes vieron estructuras repetitivas. Sin embargo, en el lenguaje de programación que ustedes abordan allá, no les permite manejar estructuras repetitivas como tal y creo, si no estoy mal, si alguien por ahí me corrige, que ustedes ya vieron esa materia, les toca utilizar la técnica de, se me fue el término, recursión, ¿sí? Entonces, en este caso, posiblemente ustedes ya establecieron, sustentaron o modelaron procesos repetitivos a través de la recursión. Entonces, acá en los lenguajes de programación, en la mayoría de los lenguajes de programación, pues sustentan las estructuras repetitivas. Y entonces lo que hacemos es que buscamos en el lenguaje de programación cuál es esa estructura repetitiva y la implementamos. Yo siempre digo que si ustedes de alguna forma sustentan y tienen bien los fundamentos algorítmicos, no importa el paradigma que venga, no importa el lenguaje de programación que venga, ustedes van a poder ir a encontrar en la documentación o en el API de ese lenguaje de programación cómo se implementa.
En la actualidad hay una cantidad de lenguajes, digamos, relativamente nuevos. Entonces, si salen esos lenguajes, bueno, ¿cómo se trabaja esto aquí? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere aprender Go, entonces, ¿cómo se implementa estas estructuras en Go? Si alguien quiere ir a aprender Dark, entonces, ¿cómo se implementa esto en Dark? Y sucesivo. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, esto se aprende de esta manera. De hecho, yo les podría decir que cuando yo estudié ingeniería de sistemas, pues no existía ninguno, bueno, no, la mayoría de los lenguajes de programación que hay ahora no existían. C sí existía, y Java estaba como que saliendo al mercado. Pero lo que sí no ha cambiado son esas estructuras de control. Siempre van a existir por lo que les digo, en la vida cotidiana existen esas estructuras, que nosotros no las llamamos de esa manera, pero existen las estructuras. Entonces, de alguna forma, los mundos computacionales tienen que sostener esas estructuras que hay en la vida cotidiana y de alguna manera hay que implementarlas. Entonces, dijimos en la clase pasada que las estructuras repetitivas son aquellas que hacen que un proceso se repita. O sea, yo necesito modelar procesos repetitivos porque en el mundo real existen procesos repetitivos. Entonces, si existen en el mundo real esos procesos repetitivos, pues yo tengo que saberlos modelar. ¿Sí? Entonces, nos ofrecen algorítmicamente estructuras repetitivas y los lenguajes de programación no lo ofrecen. Digamos que algorítmicamente nos ofrecen 3 estructuras repetitivas. El para, que los lenguajes de programación generalmente se llaman el for, el haga mientras, que generalmente se encuentran con la orden while, y el repita hasta, que generalmente se registra como la sentencia do while. Entonces, esas son las 3 estructuras repetitivas genéricas que uno encuentra primero algorítmicamente y luego en los lenguajes de programación. Entonces, eso es lo que vamos a abordar hoy. En esta sesión vamos a abordar las estructuras repetitivas, también conocidas como ciclos, o en inglés conocidas como loops, o también iteraciones. También se conocen con ese nombre. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a hacerlo lo mismo como lo hicimos la sesión pasada con los condicionales. Vamos a verlo primero algorítmicamente y luego lo vemos luego lo miramos cómo se implementan en C++, y luego hacemos un ejemplo más elaborado utilizando clases. De hecho, pues ya ahorita les publico ahí en el campus una clase en la cual hay varios ejemplos y luego con base en uno de esos ejemplos quiero que ustedes hagan un ejercicio. Lo importante de esto siempre es tener el proceso. ¿Sí? Lo importante de esto es siempre tener el proceso. En algún momento yo les voy a mostrar una frase de un matemático, Joseph Lagrange, que dijo por allá en 1980, que algo así como que antes de navegar debemos caminar y antes de crear debemos de entender. Esa es la frase de él, que fue un matemático y posiblemente lo que él quería dar a entender allí, que pues posiblemente, no sé si esa era su intención, pero que si uno iba a resolver un problema matemático, pues no lo podía resolver si no entendía el contexto del problema. Desde que yo conocí esta frase, que ya casi son hace, si no estoy mal, hace unos 10 años que conocí esa frase, siempre cuando estoy dando la materia de algoritmo de algún lenguaje de programación, la saco a colación. ¿Por qué? Porque es lo mismo. O sea, ustedes no pueden, yo lo planteo de esta manera, ustedes no pueden construir un algoritmo que me diga cómo resuelve un problema de un determinado contexto si ustedes no entienden ese contexto. Entonces más o menos es lo que hago la analogía con esa frase de Joseph Lagrange. Usted no puede crear un algoritmo si no entiende el problema del contexto que ese algoritmo va a resolver. O sea, si usted no entiende cuáles son los datos que se procesan, no entiende si hay reglas o no hay reglas, no entiende si hay procesos que se repiten o no se repiten. Si usted no entiende eso en términos generales, pues va a ser muy complicado que usted vaya a crear un mundo computacional. Llámese aplicación, llámese programa, como lo quiera llamar, es muy complicado. Entonces, por eso acá siempre les voy a decir a ustedes, lleven ese proceso, aunque aquí esta materia es fundamentos de programación orientada a objetos y en este caso implementados en C++, pues yo les he comenzado a decir, mire, esto es un proceso.
Luego les he insistido mucho allá en ingeniería de software, van a aprender otras cosas, pero mientras llegan allá, pues van haciendo ese proceso de formación en que los problemas no se resuelven en el lenguaje de programación. Bueno, entonces, ejemplos de ciclos. Yo les di el semestre pasado, no, la sesión pasada les di unos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Sí? Les di ejemplos. Pero podría darle otros ejemplos. Supongamos que yo como profesor tengo que calificar la nota de los 17, 20 estudiantes que están matriculados en este curso. Y al final se han establecido unos criterios de evaluación y al final yo tengo que dar una nota. Yo tengo que al final hacer el proceso de cálculo para cada uno de los estudiantes, pero el proceso de cálculo va a ser igual. O sea, la forma como obtengo la nota final de uno de ustedes, tengo que aplicarlo para todos. Entonces, en ese caso, yo tengo que hacer una repetición del proceso de valoración para obtener la nota final. Es el mismo proceso, pero tengo que repetirlo N veces en este caso. N veces. Lo mismo si una persona, por ejemplo, digamos que hay una persona que calcula la nómina de un empleado en una empresa manualmente y al final de la semana, digamos lo que les pagan semanalmente o quincenalmente, a los 15 días tiene que hacer el proceso de cálculo de la nómina. ¿Qué tiene que hacer? Pues el proceso que está lleno de datos, que está lleno de reglas, que está lleno de fórmulas y de condiciones, pues tiene que aplicarlo exactamente para un empleado que para los 10, 15, 20 empleados que tenga la empresa. Entonces, digamos que ahí se ejecutan procesos repetitivos. Y algorítmicamente lo podemos establecer. Entonces voy a saltarme un poquito aquí, lo que vimos en la clase pasada, para llegar hasta las estructuras repetitivas. Aquí están. Entonces, la primera estructura repetitiva es la estructura repetitiva for. Entonces, me voy a ayudar de PCIN para primero explicarles algorítmicamente cómo funciona esto y luego lo pasamos a C++ para que ustedes lo establezcan allá. Entonces, dijimos, una estructura repetitiva repite un proceso. Digamos, n veces. Una estructura repetitiva repite un proceso n veces. Y existen varias estructuras repetitivas. Entonces, estamos viendo que existe el for. El for, algorítmicamente, se conoce como el para. Voy a sacarlo de aquí para no tener que escribir todo. Ahí está. El para. El para es una estructura repetitiva que la controla una variable numérica. Entonces, mire que aquí cuando yo saqué esto acá de PCIN, pues aquí me dice secuencia de acciones. O sea, esto es lo que se va a repetir. Esto. Lo que esté entre el para y el fin para es lo que se repite. Digamos que la estructura repetitiva es un bloque, el cual dice que lo que esté dentro de ese bloque es lo que yo voy a repetir. Entonces, en ese caso se va a repetir esto. Y la estructura de control para se ejecuta o se controla mediante una variable numérica. Siempre vamos a tener una variable numérica. Generalmente, algorítmicamente, en los lenguajes de programación, siempre uno llama a esa variable como i, pero no necesariamente siempre tiene que llamarse i, se puede llamar como quiera. Entonces, por ejemplo, vamos a decir aquí que voy a definir una variable llamada i de tipo entero. Una variable i de tipo entero. Y voy a decir que la variable que va a controlar esta estructura repetitiva es la variable i. Es la variable i. Entonces, i arranca en un valor inicial y va a llegar hasta un valor final, supongamos que en este caso 5. Aquí que estamos diciendo, para i que arranca en 1 hasta 5. Con paso, esto pues es en PCIN, ahorita lo vemos en el lenguaje C, cómo se ejecuta. Los lenguajes de programación nos dice cómo es la estructura sintáctica, cómo es la sintaxis de la estructura en el lenguaje de programación. Entonces, generalmente es muy parecido, cambiará alguna cosa, pero la sintaxis es muy parecida. El propósito de la estructura sí es igual en todas. ¿Qué va a hacer el para? Repite un conjunto de secuencias, un número determinado de veces. Esa es la característica primordial del para, que sabe cuántas veces va a repetir. Entonces, en este caso, por ejemplo, como lo estamos configurando, estamos diciendo, y arranque en 1.
y va a llegar hasta 5. ¿Y cómo va a hacer para que I llegue en 1? Incrementando de 1 en 1. Eso es lo que le está diciendo aquí. Por lo tanto, la primera vez I vale 1 y es lo que va a estar validando. Ya llegó a 5, entonces no. Entonces hace la estructura. Y cuando llega aquí al fin para, él se regresa automáticamente, se regresa. Al momento de regresar es donde aplica el cambio de valor. En este caso sería 1. Por lo tanto, cuando él llegue aquí a este fin para, se regresa y ahí pasará a valer 2. Y vuelve y valida. ¿Ya llegó a 5? No. Entonces ahí se va a quedar. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Digámosle escribir saludando. Vamos a decir número y aquí vez o veces. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que es, vamos a ver cuánto se repite esto. Voy a ejecutarlo. Mírelo, ahí está. ¿Qué dijo? Voy a subirle un poquito a esto aquí. Ahí. Entonces, ¿qué dijo? Mire, saludando una vez, saludando 2 veces, saludando 3 veces, saludando 4 veces, saludando 5 veces. O sea que en este caso repitió. ¿Cuántas veces repitió? El número de veces que I necesita cambiar de 1 en 1 hasta que I llegue a 5. Entonces, esto se repite un número determinado de veces. De acuerdo a como yo lo configuro aquí, pues él va a repetir un número determinado de veces. Aquí como para que no salga esto, así como que veces y veces, pues uno podría condicionar este aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Digámosle aquí sin saltar. Y digámosle aquí algo que vimos la clase pasada, pero no así. Si I es igual a 1, entonces escribir vez. Si no, escribir veces. Vamos a ver qué se me hizo. Es este aquí. ¿Qué me hizo? Ahí está. Saludando una vez, saludando 2 veces, saludando 3 veces, saludando 4 veces, saludando 5 veces. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero notar aquí? Que en este caso repetimos esto 5 veces. 5 veces. ¿Qué repitió? Todo esto. Y todo esto. Miremoslo con calma. Vamos a mirarlo paso a paso. Vamos a mirarlo paso a paso. Esta herramienta me permite hacer eso. Aquí donde dice paso por paso. Mírelo, ahí está. Viene aquí y entonces en este caso como... Mírelo como va repitiendo. Ahí segunda vez. Cuando llega al fin para, se regresa. Incrementa I en 1 y así sucesivamente. Listo, mire, ahí va 4 veces. Y ahí la quinta vez, como I ya va, en ese caso que incrementó a 1, se salió. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo en la estructura repetitiva para. Entonces, dependiendo de cómo usted configure esto aquí, pues se va a repetir un número determinado de veces. Por ejemplo, si yo le digo de 2 hasta 10, bueno, dice que no lo puede cambiar porque está ejecutando acá. Entonces, vaya hasta 10, pero le digo con pasos de 2 en 2. También yo le digo aquí una prueba de escritorio y le digo que me agregue la variable i para que vamos viendo cómo cambia ahí. Ahí. ¿Listo? Lo voy a volver a ejecutar. Entonces aquí i va a valer 1. Ahí está. I vale 1. ¿Listo? Viene y dice i vale 1, sí, entonces que va a veces. Y luego aquí, mire que i pasó a 3 porque incrementó en 2. Luego i vale 5
porque incrementó en 2. Entonces 5 ya llegó a 10. Para PCIN, no. Y ahí vuelve y repite. Luego viene aquí, veces, imprime, incrementa en 2, que valiendo 9. Entonces 9 no ha llegado a 10. Y ahorita incrementa, vale 11. Y ahí ya no volvió a repetir, se salió. Entonces eso es lo que hace la estructura repetitiva para. Posiblemente en algún momento necesitan hacer este tipo de cosas. Que arranque en 10 y llegue hasta 1. Pero ya acá el valor de cambio no va a ser de 2 en 2, sino que va a ser, por ejemplo, de menos 1 en menos 1. Voy a ejecutarlo aquí rápido. Ahí está, miren. Entonces arrancó en 10 y fue incrementando de 1 en 1 hasta que alcanzó al 1. Entonces, eso es lo que hace la estructura repetitiva para. Es lo que hace la estructura repetitiva para. Entonces, cada que usted necesite hacer repetir un proceso, que usted sepa cuántas veces va a repetirlo, pues puede utilizar la estructura para. Eso es lo que hace, permite repetir un proceso. Ahora, puede ser que estos datos pues no sean constantes, sino que depende de lo que llegue, pues van a cambiar. Pero no importa, aunque sean constantes, puede ser que se repita un número determinado de rango, de veces. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir aquí final, inicio. Final, inicio. Entonces yo le voy a decir aquí que inicio arranca en 5, inicio, y final, y coma aquí, y final, vamos a decirle que es 10. Entonces yo aquí puedo decir, y arranca en inicio hasta final. Entonces aquí, ¿qué hace? Ah, ok. Como en este caso, mire que en este caso estoy diciendo arranque en inicio, mire que aquí de una él estableció arranque en inicio que es 5 hasta final que es 10 con paso de menos 1. Entonces esto nunca se va a incrementar. Digámosle aquí 1. Ahí está. Entonces mire 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arrancó en 5 y terminó en 10 con incrementos de 1. Entonces, aunque esto es un rango, vamos a volverlo a decir aquí, digámosle que aquí es 15 y aquí es 30, y lo ejecuto, ahí está, mire, arrancó en 15 y terminó en 30. Entonces, lo que quiero notar es que ustedes aquí pueden tener unas variables, pero en últimas, aunque esto es un variable, siempre va a haber un rango, se va a repetir en este caso 15 veces. Entonces, esto es lo que hace la estructura repetitiva para. Hagamos un ejemplito ahí con un poquito más de contexto. Supongamos que me dicen, construye un algoritmo que permite imprimir la tabla de multiplicar del número que escojan hasta, del 1 hasta el 15. Del 1 hasta el 15. Entonces, bueno, yo tuve que haber hecho el análisis. Aquí está un ejercicio muy sencillo, entonces vamos a omitir el análisis. Entonces, vamos a decir aquí que yo necesito un número. Y vamos a decir que yo necesito un resultado. Un resultado. Posiblemente en el análisis yo dije, ok, a mí me están solicitando que haga una tabla de multiplicar. Y por ejemplo, si me dicen que haga la tabla de multiplicar del 7, lo que yo tendría que decir es 7 por 1 igual a 7. 7, encerremos esto entre comentarios para que no saque error. Y luego tendría que decirle 7 por 2 igual 14. 7 por 3 igual 21. Y así sucesivamente, hasta que llegue, como me están diciendo que hasta el 15, entonces hasta el 7 por 15. 7 por 15 igual, si no estoy mal, 105. Entonces usted aquí en su análisis dice, ok, esto aquí lo que está haciendo es la misma operación. El número multiplicado por un número que arranca en 1, que va a tener incrementos de 1 en 1 hasta que llegue a 15. Usted en su análisis posiblemente determina eso. Entonces usted dirá, ok, aquí lo que veo es que esta operación se está repitiendo. Y en este caso, por la forma como se va a repetir,
posiblemente me sirve un para, porque veo que arranca en 1 y llega en 15 con incrementos de 1 en 1. Y esta es la operación que tengo que repetir más lo que quiero que se muestre. Entonces, ustedes llegarán en su análisis a la conclusión que necesita utilizar una estructura repetitiva y que en este caso lo puede hacer con el para. Entonces, vamos a construir esta estructura. Ahora, lo que se repite es lo que va dentro de la estructura. O sea, lo que deje yo dentro del bloque entre el para y el fin para es lo que se repite. Entonces, vamos a decirle aquí, ok, el número y la respuesta. Entonces, yo le voy a decir escribir número de la tabla de multiplicar. Y pido ese número. Entonces, leer num. Ahí voy a leer el 7. Y una vez leído el 7, pues tengo que generar mi tabla de multiplicar. Entonces, voy a decir aquí, vaga, para ahí que vale 1 hasta 15, porque así me lo dijeron. Haga la tabla de multiplicar, construya un algoritmo que le permita construir la tabla, que le permita generar la tabla de multiplicar del 1 hasta el 15. Entonces, mire, para ahí que arranca en 1 hasta 15. Y ahora, el proceso acá internamente, ¿cuál va a ser? El proceso aquí es, ok, ir repitiendo la operación que genera la multiplicación del número que di por el número consecutivo de 1 hasta 15 e imprimir ese resultado. Entonces, aquí yo le voy a decir que res de respuesta es igual a lo que tiene el número que me ingresaron por lo que tiene ahí en ese momento. Cuando ahí valga 1, entonces, cuando ahí valga 1, pues aquí será número por 1. Cuando y se incrementa en 1 valdrá 2, entonces será número por 2 y así sucesivamente. Y vamos a imprimir esto. Entonces, escribir, vamos que imprima el número, que imprima el símbolo asterisco, que imprima la i, que imprima el igual y que imprima el resultado. ¿Listo? Y ahí ya estaríamos generando la tabla de multiplicar. Entonces aquí yo puedo decir algo así como escribir tabla de multiplicar del número. R minúscula. Tabla de multiplicar del número. Listo, entonces mire que aquí aprovecho la estructura para que él repite. Lo poderoso de estas estructuras es que me permiten hacer un proceso para 1, 2, 3 y todos los procesos que yo necesite. Cuantas veces necesite. Voy a grabar esto aquí porque esto a veces se bloquea y uno pierde su trabajo. Entonces, digámosle aquí tabla. Ok, voy a ejecutarlo. Ahí está la ejecución. Voy a ampliar un poquito esto, el tamaño aquí. Ok, en este momento, él en dónde está pidiéndome este número. Entonces digo aquí el número 7. El número 7. Una vez de enter aquí, él vendrá a esta sentencia, imprimirá este mensaje y luego vendrá aquí este para y él se quedará aquí repitiendo 15 veces rápidamente. Mira, ahí está. Bueno, allí me sacó un error diciendo que la variable i no está definida. Como yo aquí esta herramienta la tengo configurada como estricta, entonces no me perdona nada de, mira, ahí está, estricto, no me perdona nada de sintaxis. O sea, por ejemplo, que termine en punto y coma, que la variable esté declarada y sucesivo. Esto lo hago así porque en C++, pues también si omitimos una regla sintáctica, pues el compilador nos dice, mire, esto yo no lo puedo hacer. Entonces aquí vamos a decirle aquí que vamos a declarar la variable i, que eso fue lo que me dijo, y no está declarada. Ok. Vamos a ejecutarlo. Ahí ya ejecutó, mire. Entonces acá yo le acabo de dar el número 7 y allí nos repitió esta operación y estas dos sentencias, esta operación de multiplicación y esta salida, nos la repitió 15 veces. Pero como el estado de la variable i fue cambiando de 1 en 1, pues aquí nos fue cambiando también la operación. Esta es la forma como trabaja un para. Esto en C++, ¿cómo funciona? Mírenlo acá. Entonces aquí lo que decimos es for, la inicialización que es en cuanto arranca, la condición que es hasta dónde llega y el incremento. Aquí tenemos un ejemplo. Para la variable veces que arranque en 0,
siempre y cuando veces sea menor que 100, incremente veces, esto es un operador unuario que indica incremente de 1 en 1. Entonces, incremente esto de 1 en 1. Aquí está diciendo imprima veces. Entonces, esta es la sintaxis en lenguaje C de cómo trabajamos el for, de cómo lo trabajamos. Apliquemos esto de una vez en C++. Vengamos acá a Online GDB. Online GDB, digámosle aquí que vamos a trabajar en 6, 7, ¿cómo está el tamaño de esto? Ahí está bien. Entonces aquí digámosle stream. Y voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Voy a traer el algoritmo para acá. Lo voy a copiar aquí. Control C. Y venimos aquí, Control V. Aquí igual, esto es de tipo entero, entonces integer. Estas variables de tipo entero. Aquí, digámosle cout. Digámosle aquí el using primero, porque si no nos toca estar diciendo a quién corresponde el comando. Entonces, cout, número, aquí no necesitamos este sin saltar. Listo, aquí este leer, entonces vamos a decirle que es un cin, el número, y aquí digámosle un cout, aquí digámosle un inline, habla de multiplicar del número. Y acá, entonces, ¿esto cómo queda? Entonces, de acuerdo a nuestra sintaxis, quedaría for, entre paréntesis, la inicialización, la condición y el incremento. O el decremento, también vimos que podría estar ahí el incremento. Si yo le digo aquí integer i, luego en unas clasecitas vamos a aclarar algo que llama el scope o el ámbito de la variable. El ámbito de la variable. Si yo hago esto aquí, así como está en la diapositiva, integer veces, lo que estoy haciendo es que estoy declarando la variable en este ámbito. Por lo tanto, i solamente será reconocida dentro de la estructura for. Pero acá, como ya la había declarado acá arriba, pues ya no tengo necesidad de volverla a declarar. Aquí estoy diciendo, para i que arranque en 1, en este caso, en C++ es punto y coma y la condición, siempre y cuando i sea menor o igual a 15. Y aquí en C++ sería incremento de 1 en 1, que podría ser i igual a i más 1. Posiblemente la próxima clase vemos unos conceptos que llaman contador y acumulador. Esto es un contador. Aquí le estamos diciendo incremente de 1 en 1, pero C nos da un operador unuario que es este. Ese, más, que indica incremente de 1 en 1. Aquí, entonces, abrimos llaves y el fin del for es cerramos llaves. En C, básicamente las llaves lo que indican son bloques. Mire, este es el bloque del main. Esta llave y esta llave es el bloque del main. Y esta llave y esta llave es el bloque del for. Entonces, Profe, dime. es que allá arriba donde dice número de la tabla a multiplicar y hay unas comillas que yo veo el punto y coma verde, no sé. Ah, ok, ¿Cuáles son sí. las comillas? Gracias. Lo que pasa es que si observan acá al principio no abrí comillas. Me habían borrado. Listo. ¿Listo? Muchas gracias. Eso es lo que nos ayuda el IDE y en este caso, pues esta herramienta para identificar. Tú la viste allí, entonces si lo hubiera dejado así, me hubiera sacado un error sintáctico. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, terminemos de convertir este algoritmo acá. Aquí le estaríamos diciendo res es igual a num por i. Y aquí le vamos a decir, hago un cout de número con el asterisco, lo que tiene i, lo que tiene un igual y lo que tiene res. Para que no nos salgan en una misma línea, entonces digámosle inline. Listo, y ahí quedó traducido el algoritmo al lenguaje C. Si yo lo ejecuto, entonces acá me va a decir, ¿dónde me quedo? Aquí. Me faltó escribir el inline. Listo. Listo, ahí está, tabla de multiplicar. Voy a decirle la tabla de multiplicar del 7. Ahí está. Repitió
ese número de sentencias, en este caso 15 veces. Entonces, eso es una estructura repetitiva. De alguna manera yo creo, es mi criterio, que la estructura repetitiva como tal no es compleja. ¿En qué sentido? En el sentido de que usted ya sabe que esto lo que hace es repetir. Allá ustedes en Fundamentos, creo, en el semestre pasado lo que hacían era, bueno, a cómo generó un proceso repetitivo y hacían una recursión. Lo que hacían era una función porque ahora trabajan es con funciones, que se llamase a sí misma y que tenía una condición de parada. Sí, eso es lo que hace en la recursión. Acá, pues, tenemos las estructuras repetitivas, las iteraciones, que luego nosotros también en una clase más adelante vamos a ver la recursión y tenemos esas dos formas de hacer un proceso iterativo. Entonces, yo tengo que entender en el sistema que hay un proceso iterativo y de acuerdo a ese proceso, pues tengo que determinar qué hago. Si lo hago con una estructura repetitiva o si lo hago con una técnica de recursión. Eso ya uno depende de lo que esté allí. Entonces, como tal, concluyendo esto, lo que hace es que repite un número determinado de veces, Pero yo tengo que entender el problema que ahí hay una estructura repetitiva, tengo que entender cómo es que hago que eso se repita, o sea, en el sistema cómo eso se repite, y tengo que entender qué es lo que se repite. Porque eso es otra cosa, lo que está dentro de la estructura es lo que se repite. Pregunta para ustedes, antes de ejecutarlo. ¿Qué pasa si yo llego y cojo esto y lo pongo acá adentro? ¿Qué cambia? No va a imprimir el número de i, o sea, i veces tabla de multiplicar. Correcto. Entonces, como esa sentencia ya está dentro de la estructura repetitiva, pues esa sentencia también se va a repetir 15 veces. Por lo tanto, nos va a salir los resultados de la tabla de multiplicar intercalado con el título tabla de multiplicar. Entonces, usted también allá en su diseño tiene que determinar qué está dentro de la estructura y qué no está dentro de la estructura. Digamos aquí la tabla de multiplicar del 7, ahí está, miren. Intercaladamente a los resultados nos dijo tabla de multiplicar del 7, tabla de multiplicar del 7 y sucesivo. Pero usted tiene que determinar qué va dentro de la estructura repetitiva y qué no. Ok. ¿Preguntas de esa estructura repetitiva? ¿Preguntas de la estructura repetitiva para? Fácil, ¿cierto? Ok. Entonces, sigamos adelante. Otra estructura repetitiva que existe es el while. En C++ la vamos a conocer como while. Algorítmicamente la conocemos como el haga mientras. El haga mientras. Entonces, la estructura repetitiva haga mientras lo que hace es que se repite el proceso un número indeterminado de veces dependiendo de una condición. Si la condición es verdadera, se repite lo que hay dentro de la estructura. Si la condición es falsa, deja de repetir. Entonces, mire que aquí ya esta no es tan general o tan específica como lo es el para, porque el para dice número de veces, voy a repetir este número de veces, independiente de que el inicio y el final sean variables, pero él dice, ya conocido los valores de las variables, de inicio y final, pues yo digo, voy a repetir esto, y del valor de cambio también. Acá en el while no, en el while, en el haga mientras, lo que hace es que él repite siempre y cuando la condición sea cierta. Entonces eso significa que en lo que usted vaya a diseñar tiene que detectar qué es lo que quiere repetir y cuál es la condición que va a controlar esa repetición. ¿Cuál es la condición que va a controlar esa repetición? Todo, absolutamente todo lo puedo moderar con el while, todo. Todo lo puedo moderar con el haga mientras. Entonces veámoslo algorítmicamente y luego venimos acá para C. Voy a guardar lo guardé como tabla 1. Tabla. Voy a guardar este mismo como tabla 1. Tabla 2. Tabla 2. Entonces, voy a borrar, bueno, voy a comentar esto. Creo que ahora lo voy a necesitar, porque va a ser el mismo ejemplo. Listo. Entonces, el mientras es de esta manera.
Mientras. Entonces, mire que igual al for es un bloque. ¿Sí? Es un bloque. Pero en este caso, él dice aquí expresión lógica. Recuerden que expresión lógica es una comparación de datos, es una condición y tiene la misma secuencia de acciones. La misma secuencia de acciones. Él va a repetir esto siempre y cuando la condición sea verdadera. Entonces, el primer ejemplo que les di con el for fue el número de veces que se saluda. Entonces, yo voy a decir aquí que definir, voy a decirle aquí definir i, allá tengo i. Y voy a decirle aquí que i le asigne 1. Que a i le asigne 1. Y la expresión lógica que voy a utilizar es que haga esto siempre y cuando i sea menor que 15. Haga esto siempre y cuando i sea menor que 15. Esa es la expresión lógica. Repita esto, mientras que i sea menor que 15, va a repetir lo que hay en el bloque entre el fin mientras, entre mientras y el fin mientras. Entonces, ¿de qué depende en este caso que se repita? De que esta condición se cumpla. ¿Sí? De que esta condición se cumpla. Entonces, aquí voy a decir escribir saludo número y voy a dejarlo así. Y lo mismo que hice ahora rato acá. Si i es igual a 1, entonces, digámoslo aquí, escribir ves. Si no, escribir veces. ¿Listo? Entonces, miren. Aquí es que estamos diciendo, i vale 1 y le estamos diciendo mientras que i sea menor que 15, haga, ¿qué va a hacer? Todo esto. Cuando él encuentre el fin del mientras, se regresa aquí al mientras. Y ahí vuelve y valida. Ahí vuelve y pregunta, ¿i es menor que 15? Y entonces en este caso el criterio es, repite, si la condición es verdadera. Eso es lo que él va a controlar, la estructura como tal va a controlar eso. Si esta condición es cierta, repite. Si es falsa, entonces se sale de la estructura, o sea que va al fin de mientras. Voy a escribir aquí, escribir, terminé. Terminé. ¿Ok? Entonces, voy a ejecutar a ver qué pasa. O si alguno me quiere ayudar aquí, ¿qué va a pasar? Lo puedo escuchar. ¿Qué va a pasar aquí? El ciclo nunca se va a interrumpir. Ok, Andrés Julián, está correcto. El ciclo nunca se va a interrumpir. ¿Por qué Andrés Julián no se va a interrumpir? Porque i siempre va a valer 1. No hay algo que incremente la variable para hasta llegar a 15. Correcto. Entonces, esta condición siempre va a ser verdadera. Entonces, como esta condición siempre va a ser verdadera, esto se va a convertir en un ciclo infinito. Nunca va a dejar de ser verdadera. ¿Pero por qué? Porque i siempre va a valer 15. Mire que i siempre vale 1. No hay nada dentro de la estructura repetitiva que haga que ese i en algún momento deje de ser menor que 15. Entonces, acá en el para no usamos eso porque la estructura automáticamente cambiaba. Aquí le estábamos diciendo, cambie esto. Voy a abrirlo aquí. Vamos a ver tabla aquí. Aquí le estaba diciendo, mire, cada que usted haga una iteración, cambie el valor de i en 1. Eso lo tiene el para ya establecido como tal en la estructura. Pero en el mientras no. Entonces, eso nos indica que posiblemente lo que estoy condicionando cambia dentro del proceso del mientras. O sea, dependiendo de si el dato que estamos condicionando cambia dentro del mientras, es lo que va a hacer que esto se repita. Entonces, ¿esto qué significa? Que el mientras se repite un número indeterminado de veces. Ahora, pregunta, ¿es posible que esto no se haga ni una vez? Pregunto, ¿es posible que esto no se haga ni una vez?
Profe, ¿cómo así que no se hace ni una vez? O sea, que no se ejecute ni siquiera una sola vez, que eso no se repita ni siquiera una sola vez. Poniendo igual. Si la I es mayor al... Ah, no, porque si no escribiría veces. Ah, no, entonces... Recuerden que si Poniendo la I I igual a 16. si la I es igual a 15, porque no dice nada que debe hacer, entra ahí en ese bucle. O sea, no está especificado. Ajá. Listo. Luis, Luis, ¿qué decía? Ah, no, creo que toma la condición del si no, ¿cierto? Ah, bueno, pero yo la pregunta que hice fue general, no con base en lo que tengo en este momento aquí. O sea, porque lo que yo tengo en este momento aquí, él sí va a entrar a repetir y va a repetir indefinidamente, porque nunca iba a dejar de ser menor que 15. Pero la pregunta que estoy haciendo es genérica, es más general. Lo que yo estoy preguntando, ¿es posible que en algún momento, dependiendo del estado de los datos que tengo aquí, esto no se repita ni una vez? Entonces, por ahí alguien me dijo que creo que sí, que no se repite. ¿Cuándo no se repetiría ni una vez? O sea, ¿cuándo no se ejecutaría ni siquiera una sola vez? Cuando sea mayor a 15. Correcto, cuando sea mayor a 15. O sea, si yo digo aquí que I vale 16, entonces él viene y dice, I es menor que 15, ¿eso es falso o verdadero? Eso es falso. Falso. Entonces, como es falso, ni siquiera entra aquí, o sea, que salta de una vez acá. Mire, lo voy a ejecutar. Y mire lo que dijo, terminé. ¿Cuántas veces me saludó? Ni una vez. O sea, que él vino aquí y dijo, I es menor que 15, falso. Entonces no entro, salta al fin de mientras y dice terminé. O sea, que no se ejecutó ni una vez. Entonces, el mientras, si la condición de entrada es falsa, ni siquiera hace una vez el proceso. Eso hay que tenerlo en cuenta como estructura. Y así va a funcionar en todos los lenguajes de programación, ¿ok? Entonces, bueno, pregunta a ustedes, ayúdenme. ¿Qué tengo que hacer dentro del proceso que está en este bloque para que esto no sea un bucle infinito, un ciclo infinito? Después de Ponerle que igual. sumarle algo ahí. Ok, entonces aumentar, hacer que esa I cambie, ¿no? Que varíe. Entonces, en ese caso, pues sería que I es igual a I más 1. I es igual a I más 1. Por lo tanto, I arranca en 1 y pregunta, ¿I es menor que 15? Sí, cierto, hace el proceso, pero cuando llegue aquí a la línea 21 dice, por favor, I, tome lo que tiene I más 1. A esto, en la próxima sesión, le vamos a decir que esto es un contador. Va contando de cuánto en cuánto, de uno en uno. Entonces, aquí lo que está diciendo es, recuerde que las expresiones siempre realiza lo que hay al lado derecho y luego le asigna lo que hay al lado izquierdo. Hasta este momento, cuando llegue aquí, I vale 1. Y en ese momento vale 1, porque aquí mira que acá arranco en 1. Entonces aquí está diciendo, I vale 1 más 1 que le estoy sumando que valiendo 2. Y ese 2 guárdeselo en I. O sea que una vez pasa esta sentencia y quedó valiendo 2. La siguiente vez cuando llega aquí vale 2. Entonces dice I vale 2 más 1 que valiendo 3. Y guárdelo en I. Por lo tanto, cuando vuelva a pasar por ahí, I ya valió 3. Por eso a esto se le llama un contador. Contador de 1 en 1. Entonces aquí sí ya no va a ser un ciclo infinito porque en algún momento esto va incrementando de 1 en 1 y en algún momento I va a dejar de ser menor que 15. Pregunta. Bueno, voy a decirle aquí mejor 5. ¿Cuántas veces me va a saludar ahí? Así como lo tengo, ¿cuántas veces me va a saludar? 4. 4. ¿Por qué 4, Valentina? Porque dice I menor que 5, pero no menor igual. Entonces, cuando llegue a 5, pues 5 no es menor que 5, es igual. Correcto. Entonces, si cambiemos la I aquí, si vamos que I vale 5, entonces 5 es menor que 5, ¿falso o verdadero? Falso. Entonces, recuerden que eso se repite cuando es verdadero. Por lo tanto, aquí, en ese caso, no lo tomaría y solamente nos va a saludar 4 veces. Entonces, venimos acá, mírenlo, ahí está. Bueno, ahí para que no salga eso como saltaba acá, lo que hacemos es que le decimos sin saltar. Empecé ahí, pues. Listo, y ahí está, miren. Saludo una vez, saludo 2 veces, saludo 3 veces, saludo 4 veces y terminé. ¿Listo?
Bueno, entonces esta es la estructura repetitiva mientras que. Entonces la pregunta es, bueno, esto aquí es lo mismo que el for, entonces ¿cuál es su diferencia? Pues la diferencia es que el mientras es un poco más general. Yo puedo repetir no solamente con condiciones numéricas, sino que puedo repetir cualquier condición que exista en el mundo real. Cualquier condición que exista en el mundo real que yo la pueda comparar, pues eso me va a servir como condición para determinar si la estructura repetitiva se repite o no se repite. Y ya vimos un primer caso que posiblemente, dependiendo de la condición que tenga aquí, de los valores de los datos, pues es posible que esto no se repita n veces. Entonces, vamos a hacerlo de la tabla de multiplicar. Voy a volver aquí a la tabla de multiplicar. Pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Y voy a aprovechar para demostrar que uno en la solución de un problema, en el diseño de un problema, puede utilizar varias estructuras, o sea, uno combina las estructuras. Miren lo que voy a proponerles a ustedes aquí. Supongamos que aquí me dijeron haga la tabla de multiplicar, pero de los números enteros positivos. Entonces, si me dice enteros positivos, aquí yo puedo aceptar números negativos. No, ¿cierto? Si lo ejecuto aquí y yo le digo menos 1, ahí está, ahí me generó la tabla del menos 1. Pero el criterio que me están diciendo es de los números enteros positivos. Entonces, de alguna manera yo tengo que garantizar que aquí este número sea un entero positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer algo de tal manera que solamente me deje salir de esta lectura siempre y cuando la persona que esté manejando este algoritmo digite un número entero positivo. Ahora, ¿cuántas veces el usuario que vaya a manejar este algoritmo puede intentar ingresar un número que no sea entero positivo? ¿Cuántas veces puede él hacer eso? ¿Una sola vez? ¿Qué opinan los demás? Si yo le entrego a un usuario este algoritmo, le digo, mire, ingrese números, pero ingréseme los enteros positivos. ¿Cuántas veces él podrá, ejecutando el algoritmo las veces que quiera, cuántas veces él podrá ejecutar y tratar de ingresar ahí un número que no sea entero positivo? ¿Cuántas veces? 15 veces. Aquí en este pedacito, no en la generación de la tabla, sino aquí. Si yo ejecuté el algoritmo, ¿será que yo puedo allí ingresar un número entero positivo, un número entero que no sea entero positivo? Sí. Sí, ¿cierto? Ajá. Y la siguiente vez que yo ingrese, ¿será que yo puedo ingresar un número entero? ¿Puedo ingresar un número que no sea entero positivo? No, porque terminaría el algoritmo. No, volviéndolo a ejecutar. Volviéndolo a ejecutar. Ajá. Pues sí. O sea que está a discreción del usuario cuántas veces ingrese un número entero. Un número entero que no sea positivo, ¿cierto? Entonces yo puedo controlar esto. Como no sé cuántas veces él se puede equivocar, no podría utilizar un para. Yo no podría decir, mire, repita esto 10 veces, porque el usuario posiblemente se va a equivocar 10 veces, ¿no? El usuario puede ser que no se equivoque ni una vez. Entonces aquí esto yo no lo podría modelar con un para, tendría que modelarlo con otra cosa. O sea, aquí lo que voy a decir es que lo voy a hacer con un mientras. Entonces, mire, ¿qué les voy a decir aquí? Yo le voy a decir, haga aquí mientras. Bueno, voy a ayudarme aquí que él me saque eso para no escribir todo eso. Mientras. Y voy a escribir esto aquí dentro de esta sentencia. Ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión aquí? Repita siempre y cuando el número sea menor o igual a 0. Y aquí yo voy a decirle el número, arránquelo en 0. El número, arránquelo en 0. Entonces, miren lo que va a suceder aquí. Viene y pregunta, ¿número es menor o igual a 0? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Entonces llega y dice, vea, es que un número de la tabla de multiplicar, vamos a decirle aquí entero positivo. Vamos a escribirle aquí entero positivo. Entero positivo. Entero positivo. Ahora, el usuario puede ser que omita esto, entonces me diga -1. Entonces aquí encuentra el sin mientras y se regresa.
y viene y valida. Entonces, ¿cuánto vale el número? Vale menos 1. Menos 1 es menor o igual al 0, falso o verdadero. O sea, dije que aquí había ingresado un menos 1. Entonces, número aquí vale menos 1. ¿Número es menor, num es menor o igual a 0? Sí. Verdadero. Entonces, mire, tantas veces el usuario aquí me diga un número negativo o incluso un 0, pues esta validación se va a cumplir, por lo tanto él se va a quedar aquí. A esto es lo que le llamamos una validación de datos. Miren, si el usuario insiste en que esto es un negativo, pues él se va a quedar aquí repitiendo esto. Entonces, mire que aquí se puede repetir una vez o muchas veces, dependiendo del usuario. Si el usuario dice 5, entonces él viene y pregunta acá. Mientras se regresa y dice, num vale 5. Num es menor o igual a 0, falso o verdadero. Verdadero. Vale 5. Vale 5. Falso. Como es falso, ya no se repite y sigue el algoritmo y en este caso sí ya me hace la tabla de multiplicar. Vamos a ejecutarlo. Mire, ahí está. Te voy a hacer aquí menos 1. Sergio, ayúdanos con el micrófono. Gracias, Sergio. Menos 4. Mire, vuelve y se queda. ¿Qué está pasando allí? Aquí lo que está pasando es que como aquí hay una estructura repetitiva mientras, y la condición es que el número sea menor que 0, pues hasta que no se ingrese aquí un número entero positivo, pues él se va a quedar allí. Mire, ¿cuántas veces ya llegó aquí? 4. Perdón, 3. 4. 5. Mira, ahí se quedó. Solo se va a salir de ahí cuando le dé un entero positivo, 4. El número es menor, el número que en este caso es 4, 4 es menor o igual a 0, falso. Por lo tanto, se sale y ahí sí ya nos generó la tabla de multiplicar. Entonces, en este caso, esto yo no lo podría modelar con un para, porque yo no sé cuántas veces el usuario se va a equivocar. Mira, aquí yo le digo, ejecútelo nuevamente y le digo aquí 4. ¿Cuántas veces lo ejecutó? Una sola vez. Esa es una estructura repetitiva mientras. Una estructura repetitiva mientras que. Se llama mientras que esta condición sea verdadera, haga el proceso. Cuando la condición sea falsa, sale a hacer lo que hay después del fin, mientras. Entonces, para eso es que utilizamos el haga mientras. Para hacer estructuras repetitivas que posiblemente su valor que estamos condicionando va a cambiar dentro del proceso. O sea, lo más probable es que entre el mientras y el fin mientras, en algún momento altere esa estructura repetitiva. Hay unos casos muy especiales en la vida real que necesitamos de que algo sea una estructura repetitiva. Pero son casos muy especiales. Por ejemplo, un servidor web está dentro de una estructura repetitiva infinita. ¿Por qué? Porque el programa siempre tiene que estar funcionando. ¿Por qué? Porque él en cualquier momento de las 24 horas del día, pues le van a hacer una petición. Por lo tanto, ese sistema posiblemente va a estar en un ciclo infinito. Entonces, allí la condición podría ser mientras que true, mientras que sea verdadero. Entonces, eso siempre va a ejecutarse. Profe, con respecto a eso, digamos, para C++, ¿cómo se puede hacer para que solo permitan el ingreso de números? Porque pues ya estaba intentando, digamos, si yo escribía letras sin querer, automáticamente me lo tomaba como 0 y no me lanzaba ningún error como en Python, que lanzaba pues error de tipo. Sí, claro. Todos los lenguajes van a ofrecer herramientas que permiten controlar eso. Y hay herramientas, hay generalizada algo que llama la captura de excepciones. ¿Sí? Yo puedo capturar excepciones y yo puedo también utilizar formatos que digan, mire, yo aquí necesito que esto sea de este tipo de datos. Luego hacemos un ejemplo, luego les construyo un ejemplo y les explico esa parte allí. ¿Listo? Para que podamos terminar esto aquí. Pero hay mecanismos. Cada lenguaje de programación nos va a ofrecer herramientas que permiten controlar funciones muy específicas. Entre esas, conversión de tipo, que la entrada solamente sea un determinado tipo, y si no es de ese determinado tipo, pues que yo controle la aplicación diciéndole al usuario, mire, usted me acaba de ingresar, lo que usted me acaba de ingresar no es un número, por favor, vuelva a ingresar.
sea, todas esas cosas las podemos establecer. ¿Listo? Bueno, vamos a llevar esto a C. ¿Cómo se trabaja esto en C? Entonces, acá tenemos la sintaxis del while. Míralo, aquí está. Mientras se convierte en un while, la condición y viene el bloque. ¿Sí? La condición y viene el bloque. Incluso este también lo podríamos modelar con while. Bueno, acá como ya tenemos el ejemplo de este, pues simplemente vamos a dejar este ejemplo. Voy a llevarme este para acá, para el ejemplo que tenemos. Bueno, y no hay necesidad de copiarlo todo porque aquí ya lo tenemos. Aquí le vamos a decir while mientras número sea menor que 0. Abro el bloque y lo que quiero hacer repetir, que en este caso son estas dos sentencias. ¿Listo? Y ahí está. Y vamos a decirle aquí que num, para garantizar que se cumpla la primera vez, arranca en 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos una estructura repetitiva while. Si lo ejecutamos, ¿qué me ejecutó aquí? Tabla de multiplicar del 3000 y pico. Ah, ya seguí con PCI. Número es igual a 0. Listo. Tabla de multiplicar del 0, haga mientras que num Menor o igual. menor o igual, sí. Gracias. Haga que mientras el num. Bueno, mire que ahí cumplió el criterio, por lo tanto no entró, ¿no? Ahora sí está aquí. Entonces, tabla de multiplicar del -1. Ahí vuelve y me pide. Del -4. Ahí vuelve y me pide. Del 0. Ahí vuelve y me lo pide. Del 4. Ahí ya no me lo pide y genera la tabla de multiplicar. Esta es una estructura repetitiva mientras. Va a repetir siempre y cuando la condición sea verdadera. Ya vieron ahí que cuando bueno, aquí le dije, digámosle 1. Entonces viene aquí, número es menor o igual a 0, falso, por lo tanto no hace esto y se salta acá. Por lo tanto ahí me ejecutará o me generará la tabla del multiplicar del 1. Miren, ahí está. ¿Por qué? Porque no está ingresando a leer el número de la tabla de multiplicar. ¿Está claro, chicos, allí? Recuerden que aquí puede ser cualquier condición, cualquier condición. ¿Está claro ahí, chicos, tanto algorítmicamente como la sintaxis en lenguaje C? Por mi parte sí, profe. Sí, señor. Ok, bueno, muchas gracias. Y vamos a ver la otra estructura repetitiva, que en este caso es el haga mientras. El haga mientras, de alguna manera, funciona tal cual funciona el while, o el mientras. Es decir, repite siempre y cuando una condición se cumpla. Repite siempre y cuando una condición se cumpla. La única diferencia es que el do while condiciona al final. Si lo ven aquí, el repita hasta, que se conoce algorítmicamente como repita hasta, se ejecuta al final. Entonces, como se ejecuta al final, ¿qué garantiza esto? Que al menos esto se ejecute una vez. Que al menos esto se ejecute una vez. Bueno, aquí sí hay un pequeño inconveniente con PCIN, porque no sé por qué PCIN lo manejó diferente. Aquí PCIN repite siempre y cuando esto sea falso. O sea, eso no está de acuerdo con los lenguajes de programación. No sé por qué la persona que construyó PCIN se fue por ese lado. Deberá tener alguna razón, pero nunca la he consultado. Entonces, el repita hasta, en este caso, vamos a sacarla de acá. Aquí está, mire, repetir. Ahí está, repetir. Lo que él hace es que repite un proceso hasta que se cumpla la condición. Para PCIN sería hasta que se cumpla la condición, pero en ese caso lo vemos acá al final. Entonces voy a abrir aquí un nuevo PCIN. Y voy a demostrarles aquí la estructura de ustedes como tal. Digámosle aquí definir y como entero. Y vamos a decir aquí escribir saludo. Yo borré acá el saludo, sí, creo que lo borré. Bueno, volvamos a hacer. Saludo, número.
digámosle sí, y es igual a 1. Entonces, porque aquí es un punto y coma. Entonces, vamos a decirle aquí escribir es, y si no, escribir veces. ¿Listo? Y la expresión lógica, entonces vamos a decirle aquí que i sea menor a 5, como lo teníamos en el while. Y digámosle que aquí i, no, aquí no. Digámosle que aquí i arranque en 1. Listo, ahí está. Entonces, miremos a ver, ejecutemos. ¿Cuántas veces ejecutó? Una vez. Bueno, voy a imprimirla aquí y. ¿Cuántas veces ejecutó? Una vez. Ahí lo ven. Porque para PCIN, y esto quiero que quede claro que no van a confundir. Para PCIN funciona así. Para los lenguajes de programación funciona tal cual funciona el while. ¿Ok? Pero digamos que aquí estamos viendo que él repite esto. Si yo le dijera aquí siempre, hasta que i sea mayor que 5, entonces en este caso, ahí sí ya lo imprimió 5 veces. Pero me faltó decirle que i, asígnele lo que tiene ahí, más 1. Ahí está. Profe, creo que donde dice el número, sí va la I. Gracias, sí. Ahí está. Listo, entonces mire, es lo mismo que el mientras, listo, pero aquí en PCIN pues lo cambiaron. Vamos a demostrar acá en C que es lo mismo. Hagamos este. Mire, lo que voy a hacer. Cojo la condición, la misma condición que tengo, la pongo al final y aquí arranco con un do. Mire que no cambié nada más. Lo único que hice es cambiar la condición al final y arrancar con un do. Si lo ejecuto, ahí está. Número multiplicar 5, y ahí está. Si vuelvo y lo ejecuto, y le digo menos 1, repite, menos 4, repite, 0, repite, 5, repite. Si observaron, es lo mismo que el while, lo único es que, pero ese lo único implica algo. Lo que implica es que al menos el proceso se ejecuta una vez. Al menos el proceso se ejecuta una vez. Y aquí lo estamos viendo. Mire que aquí lo estamos viendo. Mire que i arranca en 1. Si fuera con un while, si fuera con el while, voy a hacerlo, X. Si fuera con el while, ni siquiera lo hace. Mire. Ahí no lo hizo, mire que lo tomó el 1. Pero con el do while, como él entra haciendo el proceso, pues no importa que esto aquí no vaya a cumplir la condición, porque él primero hace el proceso. Y en ese caso capturó aquí el num. Ahí está. No importa que inicialmente el dato que controla la condición no se cumpla, porque él entra haciendo el proceso. Entonces, posiblemente en algunos problemas ustedes van a necesitar de eso, que él arranque haciendo el proceso y luego sí, después de haber al menos ejecutado el proceso una vez, que verifique si la siguiente vez se cumple o no se cumple el proceso. ¿Listo? Entonces, estas son las estructuras repetitivas. Estas son las estructuras repetitivas. ¿Preguntas? Ahí están las tres estructuras repetitivas. El for, el while y el do while. Bueno, la mecánica de esto es sencillo porque ustedes ya saben ahí, ok, esto lo que tengo que utilizar son estas tres estructuras y esta funciona de esta manera, esta funciona de esta manera y esta funciona de esta manera. Lo realmente importante que ustedes deben tener es
que aprendan del análisis del problema a diseñar o a concluir que un problema o un proceso necesita una estructura repetitiva, que determinen cuál es la estructura repetitiva que necesitan, que determinen cuál es la condición que va a controlar esa estructura repetitiva y que lo puedan modelar como tal. ¿Sí? Eso es lo más importante. Hagamos un pequeño ejemplo. No vamos a pensar en programas, sino que vamos a pensar en cómo lo resolvemos. Digamos que nos dicen, diseñe un software que permita convertir un número decimal, un número en base decimal a base binaria. ¿Listo? Diseño un software que permita convertir un número en base decimal a base binaria. Es decir, si yo tengo 57, que esto me diga a qué equivale en base binaria, en base 2. ¿Qué número representa esto en base 2? Y este es en base 10, en base decimal. Entonces, eso hay varios métodos que permiten hacer esto. Uno de esos métodos es que se divida sucesivamente. En este caso, que coja el número, vamos a generalizarlo, y lo divida entre 2. Y que una vez divida estos 2, se tome el residuo de esa división. Entonces, vamos a tomar los residuos de esa división y vamos a dividir el número entre 2. Y lo vamos a dividir sucesivamente siempre y cuando ese número sea mayor o igual a 2. Si el resultado de la división que tengo es mayor o igual a 2, lo seguirá dividiendo. Y en ese proceso de división vamos a tener en cuenta los residuos. Los residuos, lo que sobra de esa división. Y lo que sobra de esa división más el último cociente es la combinación del número binario. Entonces, ¿cómo así? Si yo tengo 57, lo divido entre 2. Entonces, el residuo, bueno, eso primero que todo es 23. La división va a 23. Pero el residuo es 1. El residuo es 1. ¿Sí está claro ahí? O sea, 23 por 2, 56 a 57 sobra 1. ¿Ok? Entonces ahora tomo este número y lo vuelvo a dividir en 2. Entonces 23 dividido 2. Y esto será igual a 11. Pero el residuo de esa división será ¿cuánto? ¿Cuánto me sobra ahí? 1. 1. Creo que sería 28. Ah, 28. Ay, sí. Gracias. Me he equivocado. 28 y sobraría 1. Ajá, entonces, en este caso sería 28 dividido 2. Entonces, esto sería 14. ¿Y cuánto sobraría allí? 0. Ninguno. 0. Ok. Pero como 14 es mayor que 2, vuelvo y lo divido. Es 14 dividido en 2 es igual a 7. ¿Y cuánto es el residuo de esto? 0. Okay, esto es una división entera, ¿no? Entonces, sobra 0. Okay, vuelvo y lo divido porque es mayor que 2. Entonces, 7 dividido en 2 sería igual a 3. Y el residuo, ¿cuánto es? 1. 1. Ok. Y vuelvo y lo divido porque es mayor o igual a 2. Entonces, 3 dividido 2 es igual a 1. ¿Y el residuo de eso cuánto es? 1. El residuo es 1. Aquí ya no lo vuelvo a dividir porque el cociente de la división ya no es mayor o igual a 2.
Entonces, en este caso, el número binario es el residuo, que en este caso, el último cociente, que es 1, y luego todos los residuos que salieron, tomando el último hasta el primero. Entonces, sería igual a 1, 1, 0, 0, 1. Si no me equivoqué. Vamos a comprobarlo. Aquí calculadora. Hacemos aquí a programador. Y digámosle 57 y que me lo pase en binario. Velo aquí. 1, 1. Ajá. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Velo aquí está. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Lo que pasa es que aquí hay un byte. Entonces él representa 8 bits. Pero si miren, aquí está 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ahí está. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Entonces, aquí hay una estructura repetitiva para modelar esto, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la condición allí de la estructura repetitiva? O mejor, ¿cuántas veces se repite esto? Generalizando, ¿no? Porque acá está diciendo un número decimal, por lo tanto aquí esto es generalizado. Tome un número que está en base 10 y encuentre su equivalente en base 2. Entonces, aquí hay una estructura repetitiva, sí. ¿Cuántas veces se va a repetir esto? Pues tantas veces hasta que el cociente sea menor a 2. O sea que el número de repeticiones ¿de quién depende? El número decimal. Porque si el número decimal es 2, ¿cuántas veces tiene que ejecutar esto él? 2 dividido en 2, esto me da 1. Y el residuo es 0. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí el número 2 en decimal es 1, 0. Es 1, 0. ¿Siempre arranca en 1, profe? Siempre arranca en 1, sí, generalmente arranca en 1, porque es que, bueno, ustedes, no sé si ya vieron esto, pero todo el sistema binario se basa en potencias de 2, ¿no? Entonces, un byte sería 2 elevado a la 7, 2 elevado a la 7, 2 elevado a la 6, 2 elevado a la 5, 2 elevado... Esto es lo que José Luis Lagrange le dice a uno en términos generales por la frase que les expliqué, ¿no? Conozca el contexto de su problema para poder resolver lo que usted quiere diseñar o resolver. Ese número que estoy poniendo entre paréntesis es la potencia, ¿no? 2 elevado a la 1 y por último 2 elevado a la 1 y el primer byte sería 2 elevado a la 0. Esto aquí sería, vamos a arrancar de acá porque creo que es 126. Esto, 2 a la 0, ¿cuánto da? 1, ok. 2 a la 2 daría 2. Perdón, 2 a la 1 daría 2. 2 a la 2 daría 4. 2 a la 3 daría 8. 2 a la 4 daría 16. 2 a la 5 daría 32. 2 a la 6 daría 64. Y 2 a la 7 daría 128. En últimas, esto aquí, este sería otra forma de encontrar un número binario, pero nosotros estamos utilizando de las divisiones sucesivas. Entonces, mire, 57 aquí sería 0, 0, 1, 32 más 16 sería 48, o sea que sería 1, 48 más 8 sería 56, o sea que sería 1, 56 más 4 sería 60, se pasa sería 0, 0 y aquí daría 1. Mire, este es el 57, que fue el mismo que nos dio acá en binario. Y ahora el 2, entonces, ¿cuál de estos necesito que estén encendidos para que sea 2? Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0, 0. Necesito tener encendido este y los demás apagados. Entonces, por eso sería 1, 0. Entonces, siempre en este caso, pues puede arrancar en 1 porque generalmente para construir los números del 1 hacia adelante, pues arranca en 1, en este, vea, aquí. En 1. ¿Listo? Bueno, entonces volviendo a nuestras estructuras repetitivas, en este método de encontrar el número binario, pues yo necesito repetir un número indeterminada de veces porque dependerá del número decimal que él se repita. Entonces,
ayúdenme aquí en este bloc de notas a encontrar la lógica de cómo sería lo que se repite dentro de la estructura. ¿Cuál sería la condición que debo establecer? ¿Cuál sería la condición de la estructura repetitiva? O antes de eso, ¿puedo hacer un for en esto? ¿Puedo utilizar un for para resolver este problema? ¿Podría utilizar un para o un for para resolver este problema? Creo que no. No, ¿por qué? No, no sé por qué no, pero creo que no. Bueno, ayúdenle a Valentina. Valentina dice que no puede usar un para resolver este problema en este primer método que establecimos. ¿Por qué no se puede utilizar un para? ¿Cuál es la respuesta? Porque, pues dependiendo el número, se va a repetir n cantidad de veces. Ok, esa es la respuesta. Porque el para, yo para poder utilizar el para, debo de saber cuántas veces se va a repetir. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues no sería conveniente utilizarlo allá. Aunque en C yo puedo establecer cualquier condición, ya la podríamos establecer. Pero en términos generales, pues no podríamos utilizar un for para poderlo resolver. Entonces, aquí la condición es siempre y cuando el número sea mayor o igual a 2. Esa sería nuestra condición dentro de la estructura repetitiva. Si el número es mayor o igual a 2, vuelva a repetir. ¿Y qué va a repetir? La operación. En este caso, la operación es que el residuo es igual al número que tengo en ese momento dividido en 2. Bueno, aquí voy a decirle residuo del número, el residuo del número dividido en 2, que a eso lo llamamos el módulo. Sáqueme el módulo del número dividido en 2, que en última es el residuo. Y después de haber establecido el residuo, pues entonces vuelva a dividir el número. Entonces, número es igual a número dividido en 2. Y ese es el proceso que se va a repetir. De alguna manera, pues tendría que utilizar el binario, ¿no? Tendría que utilizar algo para que me vaya estableciendo ese binario. Que en este caso, pues puede ser un string que vaya concatenando los residuos y me concatene el último cociente, que será el número. Entonces, esto es lo que uno tendría que analizar en el momento que va a enfrentarse en un problema, que cuáles son los diferentes criterios que hay dentro de ese problema para poder establecer si hay un condicional, para poder establecer si hay una estructura repetitiva y para poder determinar qué de esa estructura repetitiva voy a realizar. ¿Listo? Ok. ¿Alguien me iba a decir algo? Ok, entonces. Permítanme. Abro este proyecto. Ok, en este proyecto hay varios ejemplos de estructura repetitiva ya implementados. Veamos aquí la estructura de la clase. A esta clase le he llamado clase matemática. Ok, y por aquí está, en esta clase de matemáticas, hay un método llamado convertir decimal a binario, donde el método recibe un número decimal y me devuelve un string. Que en este caso el string pues va a ser el número binario como tal. ¿Ok? Entonces vamos a ver ese método. Vamos a ver ese método. El convertir decimal a binario. Entonces si venimos aquí, aquí está el método. Aquí está la lógica que planteamos acá en el bloc de notas. Entonces miren, recibe un número decimal. En este caso la variable local, este número es una variable que solamente se conoce en el método convertir decimal a binario. Aquí hay una variable resto que es igual a 0 y una variable que le he llamado binario de tipo string. Profe, tengo una pregunta. Dime. Es que yo a veces he visto esa sintaxis así. Antes de resto más 48 hay un char entre paréntesis. ¿Eso es algún tipo de conversión?
No realmente, no realmente. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los caracteres, en última, los caracteres en el computador están supeditados a un código que se llama el código ASCII. En últimas, un carácter en el computador está representado por un valor decimal. En ese caso, por ejemplo, yo créanme lo que voy a hacer acá. Voy a presionar la tecla Alt y voy a escribir el número 160 con el teclado. Entonces salió la A con tilde. Voy a decirle a 65. Salió la A. Yo estoy digitando acá el número 65. Entonces, de acuerdo a la tabla ASCII, el carácter A vale 65 en decimal. ¿Sí? Si buscamos aquí, de todas maneras, en Internet, la tabla ASCII. ASCII significa código americano estándar para el intercambio de información. Es una sigla, ASCII. Aquí está, código estadounidense estándar para el intercambio de información. Eso significa ASCII. Y en esa tabla, que es la que inicialmente conserva todos los caracteres que hay en la computación, pues miramos acá el 75, míralo aquí, 75. ¿Quién es? Es la A. Entonces, en últimas, un carácter computacionalmente se representa con el decimal 65. Entonces, por lo tanto, en C, si yo le digo, coja un número decimal y conviértalo en carácter, me va a dar el carácter de esa tabla. Entonces, si miramos aquí el 48, ¿a quién representa el 48? Mira, ¿a quién? Entonces lo que usted está haciendo allí es claro. Cuando se efectúa la operación, digamos, quedan que son los que se pueden imprimir, ¿no? Que son como los que están desde la A a la Z. Bueno, no, desde el 49, está el 1. Desde el 48. Digamos que eso, 48. Entonces digamos que queda el 49. Ajá. Y con el char entre paréntesis antes, lo que siento es deme su valor, digamos, como ahí se está representando la tabla H, que sería en este caso el 1. Como El también 1. podría ser una letra como Q, P, O, si me hace entonces. Correcto. Entonces, ¿por qué en este ejemplo, pues aquí se está utilizando eso? Porque mira que él lo que va a volver es un string, ¿no? Un string es un conjunto de caracteres. Entonces, miremos aquí lo que está sucediendo. Miren que aquí está la condición. Mientras que el número sea mayor o igual a 2, encuentre el resto del residuo. Entonces, ¿cómo en C encuentro el residuo de una división entera? Con el porcentaje. Entonces, aquí le estoy diciendo, encuéntreme el residuo del número porcentaje de 2. Entonces, ahí es donde me va a encontrar el 1, el 0, el 1, el 0, el 1, el 0. ¿Listo? Y luego dice, número es igual a número dividido en 2. O sea, que hace eso que teníamos aquí. Primero me saca el residuo, el mod, en este caso, pues allá en C con porcentaje. Toma el residuo, el resto que le estoy llamando allá, y luego hace la división, o sea, 57 dividido 2, 28, luego 28 dividido en 2, 14, y así sucesivamente. Y luego el binario, ¿a qué va a ser igual? El binario es una cadena, mire, una cadena. Entonces, el binario es igual. Lo que le dio del resto, súmelo 48. O sea que si el resto le dio 0, 0 más 48 da 48. O sea que en este caso, él lo que está diciendo es más 48. O sea, más esto, más 0. Pero, si aquí resto dio un 1, sería 1 más 48. O sea que daría 49. Pero quiero que miren que en este caso es el código ASCII. O sea, que no es el número, sino que es un carácter. Estos son caracteres. Estos son caracteres. O sea, el carácter 0, el carácter 1, el carácter 2 y así sucesivamente, ¿vale? Profe, en este caso usted está concatenando, ¿cierto? Correcto. Entonces aquí lo que estoy haciendo es una concatenación. Para los que no saben qué es el término concatenación, concatenar es unir palabras. Porque mire que en este caso esto es una palabra concatenado con binario, que es un string. Profe, eso además de cara. Sí, profe. Para explicar a los demás, si yo tengo string A
igual a hola. Y tengo string b igual mundo. Mundo. Y por último digo string c es igual a A más B. Entonces aquí no estoy haciendo una operación aritmética. Aquí lo que estoy haciendo es una operación de cadenas que se llama concatenar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Concatena lo que tiene A más lo que tiene B. Es como decir, pegue lo que tiene A más lo que tiene B. Entonces, en este caso, C quedaría valiendo hola, mundo. Que no es simétrica, ¿no? O sea, el decir la concatenación no es simétrica, porque si yo digo aquí que D es igual a B más A, entonces, ¿cuánto va a quedar valiendo D? ¿Cuánto vale B? Mundo, hola, todo pegado. Mundo, hola. Pero ¿sería pegado todo? Porque el hola no tiene espacio final. Sí, señor. Sí, quedaría así. Mundo, hola. Gracias. Esa es la concatenación. Entonces, aquí en este ejemplo, estamos concatenando. ¿Qué estamos concatenando? Lo que tenga binario, que es un string, a lo que tenga binario, que es un string, antepóngale el carácter 1 o 0, dependiendo de quién, de resto. Si esto es 0, entonces le va a concatenar el carácter 48 en ASCII. Y el carácter 48 en ASCII es, aquí lo vimos, es el 0. Si esto aquí, resto es igual a 1, entonces sería 1 más 48 daría 49 y conviértalo a carácter. Entonces, póngame el carácter 49. ¿Y el carácter 49 quién es? Es el 1. Entonces, en última, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? A binario le está pegando ceros o unos, ceros o unos. Y mire que al final, después del while, le pega lo que le sobró a número, que generalmente va a ser un 1. Y al final retorna a binario. Vamos a ejecutar esto. Veamos acá. Aquí. ¿Eso solo se puede hacer con char? ¿Cómo? ¿Solo se puede hacer con char? No, y con ¿O se string puede también. hacer con string y con enteros y eso no? ¿Tampoco o no? O sea, Sí, pero... no me refiero a las, sino digamos a como tal, digamos, si yo meto una cadena 4 y le digo un int antes, entonces me la ponen un 4 como entero. Sí, así. o sea, se puede con conversión de datos y se puede concatenar cadenas con números convirtiendo ese número a carácter. Y ya sabemos cómo convertirlo, ¿no? Su número decimal convirtiéndolo a char. Listo, profe. Listo, entonces, miremos este ejemplo aquí. Miremos este ejemplo acá. Aquí está decimal, mire. El número decimal en base 10 corresponde a y llama a matemática.convertir decimal binario. ¿Sí? Convertir decimal binario. Aquí se creó un objeto de la clase matemática llamado matemática. Entonces, por eso aquí decimos matemática.convertir decimal a binario pasándole decimal. Entonces, habíamos hecho el ejemplo en el bloc de notas con el 57. Pues digámosle aquí 57. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a llamar a convertir decimal y miremos a ver qué sucede. Listo, ahí está. El número 57 en base 10 corresponde al 11.11.11.001 en base 2. Era lo que habíamos dicho acá. 57 en base 10 corresponde a 11.10.01 en binario. 11.10.01 en binario. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfatizar ahí? Quiero enfatizar que para poder resolver ese problema, pues en este caso tengo que utilizar la estructura while. O aquí también podríamos utilizar la estructura do while, porque en ese caso, pues la lógica es la misma. Sí, podríamos utilizar. Aquí hay un ejemplo de la estructura repetitiva while. La estructura repetitiva while. Veamos otro ejemplo que hay acá. Bueno, aquí está el ejemplo de la tabla de multiplicar. Pues en esta clase de matemática, el ejemplo de la clase tabla de multiplicar, veamos el método multiplicar. Al método tabla de multiplicar le llega el número que quiere trabajar. Entonces aquí está tabla de multiplicar. ¿Qué hace el método tabla de multiplicar? Recibe un número y construye la tabla de multiplicar. Y en este caso retorna un string, porque mire que tabla es un string
que contiene la tabla de multiplicar. Entonces, mire que aquí está construido con un for. Haga un for que arranca en 1, mientras que haga un for con i que arranca en 1. Mire que aquí i la estoy definiendo localmente en el for, o sea que este i solamente se reconoce en este for. Si llegase a utilizar este i por acá afuera, me va a decir que la variable no existe, porque la variable solamente fue construida en este ámbito. Y aquí está, resultado es igual a i por num, y aquí dice que en tabla, que es una cadena de caracteres, mire, una cadena de caracteres, arranca con el string tabla de multiplicar contra las n, que indica salto de línea, y manda a llamar un método que en este caso se llama aquí concatenar. Concatene lo que tiene tabla y le pasa como parámetro el valor de i, el valor de resultado y el valor de num. Entonces, si vamos acá a este método concatenar, velo, aquí está, lo que está haciendo es que está utilizando una clase que llama string stream, o sea, un flujo de cadenas. Y ahí lo que él hace es que fácilmente concatena como si estuviera asignando caracteres, y él va llevando esa concatenación. Aquí lo que está diciendo es, mire, a string S que es un string, un flujo de cadenas, agréguele lo que traiga tabla, lo que traiga ahí, lo que traiga asterisco, lo que traiga num, lo que traiga igual, lo que traiga el resultado y un fin de línea. Y al final retorne S convertido en un string, no en un string, sino un string. O sea que cada que llame esto, lo que va a hacer es que concatena tabla. Luego, cuando veamos apuntadores y constantes, vamos a entender qué significa esto. Apuntadores y punteros y referencias van a entender esto. Por el momento sepan que eso allí lo que está haciendo es una referencia, y que esa referencia es constante. Profe, disculpe, no entendí bien lo de string stream. Eso es una librería que me permite concatenar cadenas en un flujo. O sea, lo que le está diciendo ahí, a ese, péguele todo esto. ¿Sí? Pudiese haber utilizado la función allá arriba, tabla es igual a tabla, e ir concatenando esto más convertir el número en decimal. Pero digamos que estoy utilizando este método para que ustedes sepan que yo puedo utilizar otras librerías como string stream. ¿Esto qué es? Es una cadena, pero que concateno como si estuviéramos uniendo diferentes valores de tipo cadena y numérico. Mire que tabla es string, pero i es de tipo entero, mire. Num es de tipo entero. Resultado es de tipo entero. Pero mire que aquí estoy haciendo la concatenación como si estuviéramos utilizando una especie de cout. Pero todo esto, ¿a quién se lo va a pegar? Se lo va a pegar a ese que es el flujo. ¿Listo? Bueno, como para que no se me pierdan, hagan de cuenta que aquí en S yo estoy uniendo todos estos valores y los retornamos en un string. Tal cual como ocurrió aquí en el PCI, que imprimimos todo esto y él lo fue imprimiendo directamente ahí. Acá en C, pues lo que estoy haciendo es que estoy utilizando una variable para que me una todos los valores, y al final tener toda esa concatenación. Ya vamos a ver qué significa esto, pero digamos lo que tenemos allí. ¿En dónde está la tabla de multiplicar? Mire que este fue lo mismo que hicimos en PCI. Y lo hicimos luego en C en el main, ¿no? Pero aquí lo tenemos en un método. O sea, aquí va a imprimir la tabla de multiplicar del número que le pasemos. Entonces vamos a habilitar aquí tabla de multiplicar. ¿Dónde está? Ven, aquí está, tabla de multiplicar. Tabla, en este caso tabla vale 9. Entonces, por favor, genéreme la tabla de multiplicar del 9. Bueno, bueno, dejemos allí que ese no me consume tantas líneas. ¿Listo? Allí está la tabla de multiplicar, mira. Tabla de multiplicar del 9, y ahí generó la tabla de multiplicar. Pero este proceso, ¿con qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con un for. ¿Sí? Lo estamos haciendo con un for. De la conversión del binario, lo estamos haciendo con un while. Lo podríamos haber hecho con un do while en el análisis, pero no lo podríamos hacer directamente o no tan fácilmente con el for. Veamos otro ejemplo. Miremos aquí. Miramos factorial. Factorial. Yo sé que ustedes hicieron en fundamentos con recursión.
¿Qué es el número factorial? ¿Qué es el factorial de un número? Si yo digo aquí el factorial de 5, ¿qué operación debería hacer allí para sacar el factorial de 5? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Están de acuerdo? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. 5 más 4. Ahora es mejor. Es 1 por 2 por 3. ¿No? 5 por 2 por 3. Bueno, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ajá, entonces sería 1 por, bueno, si podríamos hacerlo como esto sí es, podríamos decirlo que es así, o podríamos decirlo que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Lo mismo, ¿cierto? Esa es la operación. Aquí hay una estructura repetitiva. ¿Sí? Si observan, mire, multiplica 1 por 2 y luego ese resultado multiplíquelo por 3 y luego ese resultado multiplíquelo por 4 y luego ese resultado multiplíquelo por 5. Iterativamente, ¿esto con qué estructura repetitiva usted lo resolvería? Bueno, todo se puede resolver con while y todo se puede resolver con do while. Pero no todo se puede resolver con un for. Entonces, ¿eso lo podrían resolver con el for? En últimas, ¿cuántas veces va a multiplicar el aquí? El número factorial, porque yo le digo a ti aquí, si le digo aquí factorial de 3, entonces, ¿qué sería? 1 por 2 por 3. Si le digo el factorial de 7, el problema que me está diciendo, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. O sea que es una estructura repetitiva que depende de esto. O sea que lo podríamos hacer con un for, ¿sí o no? Entonces, si venimos acá y buscamos el método factorial, velo aquí está, factorial. Cuando vamos, bueno, aquí este ejemplo que ahorita se lo voy a compartir, aquí también ya está el factorial recursivamente. Entonces, cuando damos recursión, pues aquí tomaremos este. Esta es la solución del factorial con recursividad. Pero en este momento lo estamos viendo iteraciones, estructuras repetitivas. Entonces, aquí, mire que el factorial recibe un número y él dice, para i que arranca en 1, mientras que i sea menor o igual al número, y aumente de 1 en 1. Y fact que arranca en 1 va a ser igual a fact por i, que es esto que tenemos aquí. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y sucesivo. El factorial de 5, si no estoy mal, es 125. Vamos a ver. Aquí tengo factorial, no. Y en científica... no la veo. ¿En programador será que está? No, no la veo. Bueno, pero si hacemos esto aquí, pues sería 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 120. Igual a 120. Factorial de 5 sería 120. Entonces, acá lo que estamos diciendo es eso, mire. Fact vale 1 por 1 daría 1. Luego incrementa en 1 que daría valiendo 2. Entonces, 1 por 2 daría 2. Luego incrementa en 1 daría 3. 2 por 3 daría 6, que es lo que tenemos aquí. 1 por 2, luego ese resultado por 3, luego ese resultado por 4 y sucesivo. Entonces, si acá le decimos que el factorial es 5 y mandamos a imprimir el factorial, le mandamos a imprimir el factorial y le decimos ejecútelo, entonces allí está el factorial. Factorial de 5 es 120. ¿Listo? Entonces, pues esas son las estructuras repetitivas. Esas son las estructuras repetitivas. Les voy a dejar un ejercicio. Creo, yo no recuerdo si ya les activé este proyecto allá. Ahorita miro y si no se los activo. Pero les voy a dejar el siguiente ejercicio. Que ustedes me hagan, con base en el de binario, me hagan un método ahí en la librería matemática. Creo que en la diapositiva de clase está el ejercicio. Venga, yo veo. Acá en la diapositiva de clase, si no estoy mal, ahí está el ejercicio. Crear un método que llame convertir decimal a hexadecimal.
y otro método que diga convertir de decimal a octal. Pero aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ustedes van a construir el método, o sea, no van a ir a buscar si hay una librería en C que tenga ya implementada una función que haga esa operación, porque la van a encontrar. ¿Sí? Van a encontrar una función que permita hacer eso. Lo que quiero es que ustedes la hagan para que ustedes ejecuten la lógica que tienen que ejecutar allí. Entonces, lo que quiero es que construyan un método aquí en la librería matemática, que se llame convertir decimal a hexadecimal. Entonces, lo que quiero que hagan es que ustedes lean un decimal, un número en la base decimal, y me digan eso, cuánto vale en base 16. Pues, por ejemplo, si yo digo aquí 15, ¿qué debería de retornar en base hexadecimal? ¿A cuánto equivale 15 decimal en hexadecimal? Vale F. Si venimos acá y le decimos 10 en decimal, perdón, 15 en decimal, 15 en decimal, ¿cuánto vale en hexadecimal? F. Si le digo 17 en hexadecimal, 17, a ver, borremos esto, 17, entonces mire que en hexadecimal vale 11. Bueno, vale 1, el 17. ¿Por qué? Porque aquí es el mismo criterio, del binario, pero ya no va a ser 2, sino que va a ser 16. O sea que aquí el criterio es 16. Y lo mismo aquí no vamos a encontrar el residuo de 2, sino de 16. Y lo otro que deben de tener en cuenta para este problema, es que el sistema hexadecimal tiene 16 dígitos, que va del 0 hasta el 9, y luego tiene el dígito 10, el dígito 11, el dígito 12, el 13, el 14 y el 15. Por eso, el 15 en decimal equivale a F. Por eso, el 15 en decimal equivale a eso. Por eso, el 17 equivale a 1 en base 16. ¿Por qué? Porque pues si usted viene y dice 17. 17 es mayor o igual a 16, sí. Entonces venga y entre y divide aquí. Usted me dice, ¿cuánto es 17 dividido en 16? Pues 1. ¿Y el residuo de eso cuánto es? 1. Por lo tanto, en ese caso, el hexadecimal será 1 porque ya la siguiente vez el número no es mayor a 16 porque ya es 1. Entonces, 1. Entonces, eso es lo que quiero que hagan como ejercicio en esta librería, en esta clase que les voy a compartir. Agregan un método aquí que diga convertir de decimal a hexadecimal y convertir de decimal a binario. Lo del binario es exactamente igual, pero ya va a ser en base 8, ¿no? Aquí sería un número en base 10, convertirlo a ese número en base 8. Sabiendo que el sistema octal tiene 8 dígitos, que va del 0 al 7. Bueno, chicos, preguntas. Voy a verificar que tengan habilitada el proyecto de la clase de matemática. No, ahí se lo voy a habilitar. Listo, ahí está. Este que dice ejemplo de estructuras repetitivas les abre el proyecto de la librería matemática.
¿Listo? Entonces ahí ya la tienen, le dan for dix para que ustedes la puedan modificar y lo que van a hacer es que agregan dos métodos, un método convertir decimal a hexadecimal y otro que diga convertir decimal a octal y hacen la operación pues que tengan que realizar. Lo único que deben de tener en cuenta, recuerden, el hexadecimal tiene 16 dígitos del 0 al F. Bueno, chicos, ¿preguntas? Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Trabajen en ese ejercicio y así van aplicando los conceptos que hemos visto. Profe, si hay algunas dudas, podemos hacer preguntas en el grupo, ¿cierto? Sí, ahí tenemos el grupo de WhatsApp y también, pues acá en este foro, aunque este foro tengo que revisarlo porque no me está llegando las notificaciones al celular. No sé si alguien por aquí haya... No han escrito nada. Profe, una vez ¿cómo lo compartimos con usted o solo es para socializarlo a la próxima clase? Para que lo socialicen en la próxima clase. Entonces, digamos que la próxima clase le digo, Julián, muéstrame lo que resolviste, o Carlos, muéstrame lo que resolviste. Entonces decimal a hexadecimal y decimal a octal. Sí, ahí está, en la diapositiva de clase, ahí está al final, para que si de pronto se le olvida. Convertir de decimal a hexadecimal y convertir de decimal a octal. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces una feliz noche y nos vemos el viernes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto, Valentina. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego.